Hoy, familia, será nuestra séptima entrega de esa serie que iniciamos unas semanas atrás y que le llamamos Las riquezas de su gracia. Pero hoy añadimos un subtítulo más que le llamamos Justificados para siempre. La primera escritura que preparamos para ustedes la leemos de segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Antes bien, dice, creced en la gracia. ¿Y en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Leamos ahora Tito capítulo 3, verso 7. Dice, por su gracia, ¿el qué? Nos hará, no, nos hizo justos a sus ojos. ¿Y nos dio qué? La seguridad. ¿De qué? De que vamos a heredar la vida eterna. Familia, los días que estamos viviendo son días difíciles debido a la pandemia, a la crisis social, económica, política, financiera, sanitaria, con la guerra. Y esto ha provocado que muchos hoy en día estén viviendo bajo temor, bajo miedo, bajo incertidumbre y bajo inseguridad. Es más, la fe de muchos se ha debilitado. Otros se han desenfocado de la fe en Dios y ahora están viviendo atrapados en los afanes de este mundo, luchando con sus propias fuerzas. Los noticieros nacionales, locales, internacionales nos bombardean a diario con malas noticias. E infortunadamente, algunas prédicas que escuchamos hoy en día se han vuelto alegóricas, porque le estamos aplicando una cantidad de experiencias meramente humanas, queriendo producir en el creyente crecimiento y formación espiritual. Cuando estas enseñanzas alegóricas son la sustancia del mensaje, el resultado es que el creyente no crece, no se desarrolla, no madura en Cristo. El creyente se vuelve inútil al propósito eterno, al propósito perfecto de Dios. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque todo aquello en el cual Cristo Jesús no es la sustancia que gobierna, no tiene vida en sí mismo. Para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que haya madurez en la vida de un creyente, la sustancia del mensaje tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el dador de la vida. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, para que pueda haber crecimiento, desarrollo, formación y madurez espiritual en un creyente, la sustancia del mensaje que se está compartiendo debe ser Cristo. Si la sustancia del mensaje no es Cristo Jesús, el cristianismo se pervierte. Por eso es que hoy en día muchos han convertido o quieren convertir el evangelio en una filosofía de superación personal, usando versículos y usando alegorías de la Biblia. Hemos compartido en otra ocasión, y usted lo sabe, que no es el sonido, sino el contenido. No es toda la elocuencia, la presentación, no. Hemos aprendido que lo más importante es ¿el qué? El contenido. Por eso hemos dicho que no todo aquel que predica la Biblia está predicando el nuevo pacto. Recuerde que usted y yo hemos sido hechos ministros competentes de un ¿qué? De un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y lo que vivifica, lo que da vida, es el espíritu. Hemos dicho que no todo aquel que predica la Biblia está predicando la maravillosa gracia
de Dios. Ya leímos el versículo que dice que por su gracia Él nos hizo justos y nos dio la seguridad de que lo que vamos a heredar es vida eterna. No todo el que predica la Biblia está predicando el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. En conclusión, no todo aquel que predica la Biblia está predicando a Cristo. Pastor, ¿por qué seguir con la misma cantaletera? ¿Por qué volver a hablar de la gracia? Bueno, qué bien que me lo preguntó. ¿Por qué? Porque predicar gracia es predicar a Cristo. Hemos hablado, familia, que cuando hablamos acerca de la gracia, de lo que estamos hablando es de Cristo. Cuando predicamos gracia, predicamos a Cristo. Hemos aprendido que la mayor expresión de gracia que cualquier ser humano puede vivir y experimentar es Cristo. Es Dios mismo que se despojó de su divinidad y se hizo humano como uno de nosotros. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su vida como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Por qué insistimos entonces hablar y predicar y enfatizar y ser cantaletero y a veces canzón acerca de la gracia? Porque también la Biblia dice que buena cosa es afirmar el corazón con la maravillosa gracia de Dios. Todos aquellos que estamos entendiendo que la venda se nos está corriendo, que estamos creciendo en gracia, sabemos que hoy somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la gracia de Dios. Es decir, no hay mérito alguno en nosotros. Es su gracia la que nos enseña, la que nos está enseñando, la que nos ha abierto los ojos a este maravilloso entendimiento de la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz. Desde que esta gracia nos alcanzó, bueno, voy a hablar de mí, me echo yo a la piscina. Desde que esta gracia me alcanzó, familia, esto nos ayuda a alejarnos de cualquier doctrina equivocada, de cualquier doctrina errada. Nos aleja de los mensajes de pactos mezclados, de la mezcla de pactos. No permitimos que nada ni nadie nos manipule, ni la manipulación religiosa. Nos alejamos de todo aquello y todo aquel que nos quiera imponer culpa o condenación. Cuando este entendimiento, cuando la venda se va corriendo, familia, crecemos nosotros en gracia, obviamente las inseguridades desaparecen. Desaparece la culpa, la condenación, desaparecen los miedos, desaparece la confusión. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que debe provocar, lo que debe producir en la persona es paz, es descanso, es reposo. Lo que debe producir en el oyente cuando escucha la predicación del evangelio es seguridad, es confianza, es libertad. Eso es lo que debe producir. No es posible que usted venga a escuchar un mensaje y usted se vaya confundido, que usted se vaya inseguro porque todas las demandas que se le presentaron, usted las ha querido cumplir, pero no ha podido. Por eso, familia, es que predicamos las riquezas de su gracia. Otros dicen, pastor, pero ¿no será mejor predicar de todo el consejo de Dios? ¿Por qué solamente hablar gracia, hacer énfasis y no todo el consejo de Dios? Bueno, porque es que también hemos entendido que predicar todo el consejo de Dios es predicar a Cristo y su obra completa en la cruz. ¿Sí o no, Pedrito? Es la Biblia que dice que Dios nos dio a conocer su maravilloso plan, su misteriosa voluntad. ¿Qué era la intención de Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Reunir ¿el qué? Todas las cosas, ¿dónde? En Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra. Su misteriosa voluntad, la voluntad de Dios era resumirlas, reunirlas todas en Cristo Jesús. Es la Biblia que dice que Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que están en el cielo
las que están en la tierra, las que se ven y las que no se ven. Tronos, dominios, principados, potestades, todo, familia, todo fue creado por medio de él y todo fue creado para él, incluyéndolo a usted, su familia, su negocio y su Rolls Royce. Todo, familia, todo fue creado para él. La Biblia dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Él es el que mantiene en orden todo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y póngale cuidado, échele mano a esto. En Cristo, en él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, dígame usted si no es predicar todo el consejo de Dios, hablar de Cristo. Es que no hay otro mensaje, familia. Ajá, pastor, ¿y qué de Moisés? ¿Qué de los salmos y qué de los profetas? ¿Se acuerda usted cuando Cristo Jesús resucitó que iba camino a Emaús? Se encontró dos discípulos que no lo reconocieron. Y dice la Biblia que Jesús les abrió los ojos. Y comenzando desde los escritos de Moisés, de los salmos y de los profetas, les enseñó que los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, ¿de quién hablan? Es de Cristo. Los evangelios, ¿de quién hablan? Es de Cristo. Las cartas de los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, Santiago y todos, ¿de quién hablan? Es de Cristo. Y el Apocalipsis no habla del anticristo, no, ni de la bestia, ni de la marca. Léalo. ¿Cómo comienza Apocalipsis? ¿Cómo comienza? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque todo, familia, gira alrededor de él. Primera de Corintios 2, 1 y 2 leemos. Hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar ¿qué? Solo de Jesucristo y de qué más? Y de su muerte en la cruz. Este es el apóstol Pablo. ¿Qué le está diciendo? Él podría hablar de cualquier otro tema, pero estando entre ustedes, dice, yo no quise saber otra cosa sino de Jesucristo. Y más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Me voy a olvidar de todo excepto de Jesucristo, el que fue crucificado. Mi propuesta fue la siguiente, dice el apóstol, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y del que fue crucificado. La pregunta es, ¿por qué? Porque el único mensaje, familia, que se nos encomendó a la iglesia es dar a conocer al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo que nos fue dado. Se los he dicho, mire, hay muchos temas hoy en día que nosotros tocamos en la iglesia. No digo que son temas malos, son temas buenos. Pero esos mismos temas, usted los puede escuchar en cualquier otro foro o en cualquier otra religión. Ah, pero usted no va a encontrar que los Mikosuki de la pequeña Habana van a abrir su sesión y van a decir, hoy vamos a predicar a Jesucristo, el que fue crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque ese mensaje a quien se le encomendó es a la iglesia. Por eso somos cantaleteros, familia, y por eso hablamos de Cristo. Porque hablar de gracia es hablar de Cristo. Muy bien. ¿Tuvo bien la introducción? Larguita, pero listo. Vamos al tema entonces. ¿Justificados para cuándo? Para siempre. Leamos algunos versículos. Segunda de Corintios 5:21 dice, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él, ¿el qué? Nuestros pecados. ¿Para qué? Dígame usted. Para declararnos justos por medio de Cristo. La Reina Valera del 60 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lea conmigo Gálatas 2:16 y lo vamos a leer. Son 6 frases las que aparecen acá. Mire, la primera frase dice,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, teniendo entendimiento, conocemos, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La segunda frase dice, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. La tercera frase dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Y quiénes son nosotros? Nosotros, familia. O usted no. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Y la cuarta frase dice, ¿para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo. Y la quinta dice, y no por las obras de la ley. Ahora ayúdeme a predicar y leamos todos juntos la última frase. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí en mi pueblo dirían más claro, no cante un gallo. Ahora lea conmigo Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Familia, una de las cosas que impide que el Hijo de Dios pueda disfrutar plenamente de la herencia, de lo que hoy somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos, de lo que podemos, es precisamente la falta del entendimiento de la posición de justicia, de una posición de justicia externa, no de una posición temporal. Algunos piensan, créame, sí, yo soy la justicia de Dios, sé que estoy en una posición de justicia, sé que Cristo es mi justificación, pero no creo que he sido justificado para siempre. Otros creen que son la justicia de Dios, pero lamentablemente también creen que pueden perder su posición de justicia. Creen que son la justicia de Dios por gracia porque la Biblia así lo enseña, pero piensan o razonan o sospechan de esta manera que desde el momento que yo reconocí el señorío de Cristo, yo debo mantenerme siendo la justicia de Dios en base a lo que yo hago. Creen que son justos, pero que cuando pecan, pierden la posición de justicia. Y que el pecado que han cometido los descalifica de su comunión con Dios, les afecta a la hora de poder caminar en la herencia que ya tienen, lo que ya somos ahora en Cristo. Es decir, les afecta en todo lo que Dios ha hecho por ellos. Porque, repito, tenemos la tendencia a pensar de que al pecar algo se rompe de la posición de justicia eterna que ya tenemos por causa de estar en Cristo. Y lo que nosotros pretendemos aprender hoy, familia, es precisamente que esta posición de justicia es una posición eterna, es una posición para siempre. De esta reunión usted no se va a ir más bendecido, no, usted se va a ir más edificado, con conocimiento, con entendimiento que le va a ayudar a disfrutar de la posición eterna que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Yo pensé que iba a haber más entusiasmo, pero bueno, estamos empezando. Todos los que estamos en Cristo, familia, hemos sido justificados para siempre y ningún acto de pecado puede anular la posición de justicia que hay en nosotros. Y queremos establecer esto desde el primer día porque seguiremos hablando, ahondando en esto. Mire, creo que aparece en pantalla. Ninguna acción de pecado anula la posición de justicia de aquel que está en quién. En la religión, en las tradiciones, en las experiencias, en los temblores, en los calambres. No, el que está en Cristo. Esa es la realidad. Usted y yo, familia, si estamos en Cristo, hemos sido justificados para siempre. Ahora, ayúdeme a responder esta pregunta. La pregunta es, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa justificar a una persona? Bueno, en el lenguaje de la jurisprudencia, si hubiese aquí algún abogado, un juez, alguien que esté estudiando leyes o nos ve a través de las redes, sabe que el término justificar significa declarar inocente a una persona, declararla no culpable, no guilty, declararla justa.
Por eso la justificación está asociada con justicia, con justo. Es declarar a una persona inocente de todas las acusaciones que le hacen. La justificación es de lo que más se habla en el nuevo pacto, familia. Los discípulos, cuando entendieron esto, tenían un gran desafío. El desafío era explicar la cruz. Y explicar la cruz en aquella época no era fácil, como hoy en día también. ¿Sabe por qué? Porque algunos piensan de que este mensaje es extemporáneo. Que en la modernidad que estamos hablando, viviendo hoy en día, eso ya quedó obsoleto. Pues cuando el apóstol Pablo está predicando en el areópago griego, los griegos que eran intelectuales, que hablaban del razonamiento, en un inicio se mantuvieron expectantes, con atención, escuchando a Pablo. Pero cuando Pablo comienza a hablar de la cruz y comienza a hablar de la resurrección de Jesucristo, se acabó la reunión. Cancelaron, le dijeron, no, Pablo, tú estás loco. Vete, otro día te vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque los judíos lo que andaban buscando eran señales. Y los griegos lo que andaban buscando era razonamiento. Para ellos el mensaje de la cruz era una bobería, una tontería, un cuento de niños. Como hoy en día, familia, créanme que muchos lo que andan buscando es señales. No es que yo quiero sentir, yo quiero el fuego. Yo quiero, buscando señales, algo. Otros pues andan buscando razonamiento. ¿Por qué ellos lo hacían así? Bueno, porque ellos razonaban de esta manera. Ellos decían, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, terminara muriendo en una cruz? Porque en la cruz quienes terminaban muriendo eran ¿quién? Los asesinos, los ladrones, los revoltosos, los rebeldes, la gente baja. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que el Redentor de la humanidad haya muerto en una cruz? ¿Cómo es posible que ahora venga Pablo y se gloríe en la cruz? Y no solamente que se gloríe en la cruz, sino que le estaba dando un valor salvífico y un valor justificador al evento de la cruz. ¿Por qué? Porque es que ellos habían oído a Pablo decir, lejos esté de mí gloriarme, sino, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora cantábamos cuando Maylov nos conducía, gracias por la cruz, Señor, por tus manos clavadas ahí. La palabra de la cruz, decía Pablo, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, esa palabra es el poder de Dios para salvación, lo que nos ha transformado, lo que nos ha vivificado, lo que nos ha impulsado, que nos ha dado ganas de vivir, que nos empodera para enfrentar cualquiera que sea la adversidad. Cuando los discípulos entendieron la cruz, dijeron, tenían un desafío. Y ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Tenemos que explicarlo, pero ¿cómo lo vamos a explicar? Entonces, yo pienso que el Espíritu Santo los dirigió para usar la figura de la jurisprudencia en las cortes. ¿Por qué? Bueno, porque la figura de la jurisprudencia sí era conocida por todos. Porque esta figura tiene su base en el antiguo pacto de los judíos. De ahí es donde surgen en todas las sociedades tienen cortes, tienen jueces, hay crímenes, hay delitos, se acusan a las personas, se meten presos, los castigan y los matan. Así que todos ellos estaban familiarizados con la jurisprudencia. Ahora, ayúdenme a responder esta otra pregunta. ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? Job se hace esta pregunta, capítulo 25 y verso 4. Mire la pregunta. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? La otra pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa es una pregunta que se hace Job. Usted sabe que Job pertenece al antiguo pacto. Y es que en el antiguo pacto aparecen
algunas preguntas que son respondidas en el nuevo pacto. ¿Se acuerda cuando Isaac le dice a su papá, bueno, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está? Bueno, en el nuevo pacto Juan el Bautista lo ve venir y dice, ahí está, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Pues Job está preguntando aquí, ¿cómo es que se justifica el impío? ¿Cómo se hará limpio el nacido de mujer? Escúcheme, mire, porque justificarte tú mismo es que tú aparezcas, que comparezcas ante el Dios Todopoderoso sin maldad, sin culpa de nada, que nada ni nadie te pueda acusar, que nada ni nadie te pueda avergonzar, que nada ni nadie te pueda pelar la cara, ni tenga el derecho de señalarte, de condenarte, de reclamarte nada. Eso es que tú te presentes delante de Dios para justificarte. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo es que nosotros somos declarados justos? Job pregunta y en Romanos 3:24 el apóstol responde y leemos de esta forma. Siendo que justificados como nos gustan los hispanos. Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué cree usted que dice y hace énfasis gratuitamente? ¿Sabe por qué? Es que los humanos tenemos la tendencia natural a justificarnos a nosotros mismos. Siempre tratamos de autojustificarnos. ¿Se acuerdan aquella anécdota que yo les conté de un pastor amigo que me comentó cómo él se dio cuenta de la autojustificación que él manejaba? Él cuenta que los discípulos de él, el equipo de trabajo, entró a su oficina y lo confrontaron y le dijeron, pastor, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tu problema es que tú eres muy terco. Él dice que él se ofendió cuando le dijeron eso, por supuesto. Se quedó pensando, ¿qué le voy a responder? ¿Cómo lo voy a vencer? Porque esto es mentira, porque según él dice, él pensaba que era mentira. De pronto les dice, un momento, todos ustedes están equivocados. Yo no soy terco, yo lo que soy es que soy tenaz. Dice que se le ocurrió esa palabra, tenaz. ¿De dónde la saqué? Yo no sé, dice. ¿Qué era lo que significaba? Tampoco. Pero me sonó muy bien como un argumento de defensa en ese momento ante la acusación de que yo era terco, dice él. Terminó la reunión y me dice, mira, salí como pavo real porque salí como vencedor, porque vencí el argumento de que yo no era terco. Dice que pasaron los días y le quedó sonando en la cabeza eso. Y entonces fue al diccionario para ver qué era lo que significaba tenaz. Y sabe qué curioso, que lo que encontró es que tenaz significa terco persistente, terquedad en extremo. O sea, él no era tan solamente terco, sino que era terco persistente, una terquedad en extremo. Entonces, esto es un buen ejemplo, familia, para que nosotros reflexionemos, porque créanme, todos manejamos un alto grado de autojustificación. Y la autojustificación es necedad. Dice la Biblia que el necio nunca se queda callado. El necio nunca asume responsabilidad. Es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces, piénselo. Reflexionemos durante la enseñanza cómo manejo yo la autojustificación. Porque todos de una manera u otra tenemos autojustificación. Por eso es que Pablo dice que Dios nos justifica gratuitamente. Tú y yo no tenemos que esforzarnos para que Dios nos justifique. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dígame, ¿qué haríamos nosotros para justificarnos? Y yo sé de lo que les hablo. Porque si hay gatos que luchan panza arriba, ese soy yo. No, es que la justificación, familia, es que tenía y tengo argumentos para todo. No me quedo callado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Con qué nos vamos a defender?
¿Qué te va a defender o qué nos vamos a inventar en defensa para justificar todo lo que yo he hecho durante mi vida? ¿Qué vamos a hacer con eso si moralmente somos malos por dentro y por fuera? A menos que tú y yo tengamos la vida del que es puro, del que es santo. Y de eso es lo que queremos hablar. Eso es lo que queremos afirmar. Eso es lo que queremos aprender, que Cristo Jesús resucitó para nuestra justificación. Para que tú y yo en este tiempo de pandemia vivamos con seguridad. Que enfrentemos cualquier desafío y con cualquier adversidad confiados en el Señor, en lo que ahora somos. Que ahora somos la justicia de Dios. Lo hemos aprendido porque la Biblia lo enseña. Usted ya no es un pecador. Usted ya no es un impío. Si usted está en Cristo, ahora usted es justo. Pero es que no podemos ser las dos cosas a la vez, familia. O soy pecador o soy justo. Pero si la Biblia dice que Él me hizo justo, ¿por qué voy a insistir diciendo yo que yo soy impío, que soy la rata de dos patas o la libaña ponzoñosa? ¿Por qué me mira así? Entonces, familia, al que no conoció pecado, el que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, puso sobre Cristo todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para declararnos a nosotros justos por medio de Cristo. ¿O es que usted no se acuerda en el Edén? ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Desde ahí nosotros, los seres humanos de carne y hueso, tratamos de justificarnos. Nos tapamos, nos cubrimos, nos defendemos, argumentamos, desplazamos culpa a otros, señalamos a otros, los descalificamos. Por eso es que somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa gratis. La salvación es gratis, pero no es barata. Es por gracia, es un regalo de Dios. Porque si no, entonces, mire, esto se basaría en que tú seas más justo que otro. Entonces, yo podría apelar y decir, no, pues yo soy más justo que algunos de ustedes porque toda la pandemia yo me la tiré predicando desde este púlpito. Y ustedes se durmieron, no se conectaron, no vienen temprano, no participan del discipulado, pero yo sí. ¿Qué es lo que pasa, familia? Créame. No, es que yo fui a la vigilia y no me dormí. No, es que yo diezmé fielmente. No, es que yo fui al evangelismo, el otro no fue. No, es que nos creemos más justos que el otro. Eso sería entonces que mis obras declararan que yo tengo más justicia que otro. Por eso es que Dios decidió no justificar a nadie mediante las obras, sino gratuitamente. Es que imagínense el pleito que habría entre nosotros, familia. Porque unos se creerían más justos que otros. Dígame usted, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Cuando Dios le dice, ¿comiste del árbol? No. Inmediatamente acusó a la mujer. Familia, y es que eso es exactamente lo que hacemos los que nos justificamos a nosotros mismos. Desplazamos la culpa. No, yo no fui. Fue Tete. No fui yo. No asumimos responsabilidad. Entonces, pero Eva no se quedó tampoco atrás. Atrás dijo, no fui yo, fue la serpiente que tú hiciste. O sea, ella le echó la culpa a Dios. Familia, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a Dios. Los dos trataron de justificarse. Pero qué lindo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor, Dios, asumió la culpa. Aceptó la culpa. Por eso es que la Biblia dice que lo vistió de pieles de cordero. Porque Él mató el cordero. Él mismo sacrificó el primer cordero y lo vistió
¿Por qué? Porque más adelante Dios tendría que sacrificar a su propio cordero. Cuando Isaac le dice, papá, aquí está la leña y el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios mismo, Él se proveerá, Él se hará provisión a sí mismo del cordero. Es una provisión que Dios mismo se hace a Él mismo. Él se provee a Él del cordero. ¿Y sabe para qué? Para dárselo a ti y para dármelo a mí. Aleluya. La justificación, familia, tiene que ser gratis, porque por causa de nuestra impiedad, nosotros no podemos justificarnos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dijimos que la mayor expresión de gracia que cualquier ser humano puede experimentar es Cristo. Dios mismo se despojó de su divinidad y se hizo como uno de nosotros. Cristo dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar el lugar de ellos, voy a morir en lugar de ellos, para que a ellos les apliquen mi muerte y se la cuenten. Por eso es contabilidad. En la justificación es contabilidad. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Fíjese que le contaron la fe como que si fuera una obra justa, perfecta y santa. Se le contabilizó la fe de él. Creyó Abraham y se le contabilizó a su favor justicia. Es como que si hubiese hecho una obra pura, santa y justa. Pastor, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Por medio de la fe. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, ayúdenme a responder esta pregunta. Entonces, ¿a quién es que justifica a Dios? ¿A quién? Al impío. Y Dios al impío lo declara santos, justos y puros. ¿Por qué me mira así? Lea conmigo Romanos capítulo 4 y verso 5. Esto es lo que dice el apóstol. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, familia, o usted es impío o pecador o usted es justo. Si usted quiere enfrentar este tiempo de pandemia, su diario vivir, su relación matrimonial, sus negocios, su trabajo, ¿cómo nos movemos en este mundo? Pensando de que soy impío, de que soy pecador, pero el domingo voy para la iglesia, cuando hagan el llamado, paso al frente, me arrepiento, el pastor me impone las manos, me empujan, me caigo o me echan aceite y ya salgo como justo. Pero durante la semana me desvío y otra vez soy pecador, soy culpable, estoy condenado. El que no obra, dice, sino el que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ayúdeme a leer este otro pasaje, 1 Corintios capítulo 6 y el verso 11. Este pasaje está en el contexto donde el apóstol está enseñando y dice, o es que ustedes no se dan cuenta que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y entonces hace una lista y le dice, no erréis, no se engañen, mire, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, y hace una lista eterna. Dice, no heredarán el reino de Dios. Pero en el versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. Pero ahora dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos familia, éramos. Ahora estamos en Cristo. Cuando creímos, lo que usted y yo recibimos no fue religión, no fueron tradiciones, no fueron principios de superación personal, no fue psicología moderna.
Lo que recibimos fue vida, la vida de Dios. Se nos metió por dentro. Eso es lo que portamos hoy, la vida de Dios, la más alta calidad de vida, se nos metió por dentro. La vida de Dios, la que no fue creada, la que no tiene principio, no tiene fin. Esa vida de Dios que es indestructible, que es inmortal, que es eterna. Esa es la clase de vida que hemos recibido todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Eso es lo que portamos. Cuando tú estás plenamente convencido de lo que tú portas, mira, le haces frente a lo que sea. Porque es que no es que va a haber ausencia de problemas, de dificultad. En el matrimonio siempre hay conflictos, siempre. ¿Por qué me mira así? En la crianza de los hijos, en los negocios, en la vida. Es que Jesús lo dijo, mire, mientras estén en este mundo, van a tener, y dice, muchas pruebas, muchas tristezas, mucho. Pero tranquilo, dice, no se angustien, ni tengan miedo. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, es iluso pensar de que no vamos a pasar dificultades. Él prometió estar con nosotros cuando pasemos por el fuego. ¿Que vamos a pasar por el fuego? Claro. Me lo dice a mí, pastor, si estoy en medio de las llamas, estoy en candela ahora. Todo, familia, pero Él prometió estar con nosotros. Y mira, todos los días, hasta el fin del mundo, donde quiera que tú vayas, Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Es más, siempre te ayudará y siempre te sustentará. ¿Por qué? Porque ese es nuestro papá, ese es nuestro Dios, quien conoce y sabe de cuáles son tus necesidades. Él sabe de qué patita tú cojeas. Él sabe de dónde yo liqueo. Y no se decepciona de ello. Nos sigue amando incondicionalmente. Ahora, sigamos porque es que me dan ganas de predicar y me desubico. Llega un momento donde uno sabe que uno es culpable. Uno se siente necesitado. Y por eso es que acudimos a Cristo. Porque sabemos que somos culpables, que tenemos necesidad, que por más que nosotros hagamos no es suficiente. Que no tenemos la justicia para pararnos frente de Dios. Entonces nos cae el 20 y decimos, no, yo necesito un sustituto. Yo necesito a alguien que me presente delante de Dios por mí. Necesito un mediador. Yo necesito un abogado, alguien que se presente por mí, alguien que me represente. Dice la Biblia que el hombre necesita un mediador con Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Cómo dice? Jesucristo, hombre. Solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Y dice Jesucristo, el hombre. Ahora, hubo un tiempo atrás aquí en la ciudad que alguien se autoproclamó como Jesucristo, hombre. Pero note que dice que el mediador es Jesucristo, hombre. No Jesucristo divino. Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Bueno, dijimos al principio que la mayor expresión de la gracia que cualquier ser humano puede experimentar es Cristo. Porque Él se quitó, se despojó de su divinidad y se hizo de carne y hueso. El escritor de los Hebreos nos ayuda a entender más esto. Mire, dice el verso 14 y 15 del capítulo 2. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Sí. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y hueso y sangre, perdón, el Hijo también, ¿qué? Se hizo de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Por qué se hizo de carne y sangre? Bueno, siga leyendo. Pues solo como ser humano podía ¿qué? Como divino, Él no podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre ¿qué? Sobre la muerte. Verso 15.
Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La Reina Valera dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, al diablo. Entonces, Jesucristo hombre, la humanidad. La Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Entonces, hay un solo mediador, el que puede mediar ante el Padre por usted y por mí. Y ese es Jesucristo hombre. Y él se va a mantener hombre todo el resto de su vida. ¿Por qué, pastor? Porque es la única manera que él tiene para ser nuestro mediador. Cristo no media delante del Padre como divino, aunque él es divino, media como humano. Intercede delante de Dios siendo humano. ¿Por qué? Porque en la humanidad, póngame cuidado y no se me duerma, aguante un poquito más porque este cierre es espectacular, familia. De aquí nos vamos a ir aprendiendo que hemos sido justificados para siempre, que nada ni nadie nos condena porque estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque en la humanidad de Cristo quedaron las marcas. ¿Cuáles marcas, pastor? Bueno, las marcas de los clavos que atravesaron sus manos, que atravesaron sus pies, las marcas de la lanza que atravesó su costado, las marcas de las espinas que incrustaron en su cabeza, las marcas de las bofetadas y los puñetazos que dieron en su rostro, las marcas en su espalda por los látigos con los que lo azotaron. Entonces, cuando él se presenta ante el Padre por ti, lo que él muestra son las evidencias, son las marcas. ¿Se acuerda que después de que él resucitó 8 días después, se aparece a sus discípulos? Pero uno de ellos no estaba, que era Tomás. Los discípulos, bueno, Jesús les aparece ese día, no, el mismo día que Jesús resucita, le aparece por la noche a los discípulos, pero ese día Tomás no estaba. Pues 8 le contaron a Tomás y le dicen, hemos visto al Señor, el Señor resucitó. Y claro, Tomás, como todos aquellos nosotros, dice, no, momento, si yo no veo, si yo no creo, si yo no toco su mano, si yo no meto mi mano en el costado, yo no creeré. Pues 8 días después Jesús se le aparece. ¿A quién cree usted que fue el primero que Jesús se dirigió? A Tomás. A Tomás lo confronta y le dice, mete aquí tu mano, toca. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. ¡Wow! Lo reprendió duramente. Y Tomás metió la mano. Ahora, se supone que la herida después de 8 días cicatriza. ¿Sí o no? Pero habían pasado 8 días y la herida de Cristo no. Por eso dice, mete tu mano. Él metió su mano. Entonces, no me pregunte a mí, pregúntele al pastor o a la pastora, ¿por qué permanecerán abiertas para siempre? Bueno, porque esa es la evidencia que él usa para justificarnos delante del Padre. Mire, yo sé que el tema, bueno, si Pablo escribió Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses para tratar este tema precisamente. Pero miren lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con quién. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, ¿el qué? El justo, el justo. Después de que yo he sido justificado, qué curioso que él sigue abogando por mí, sigue abogando por usted y por mí. Mire, voy a usar una ilustración.
Pastor Lemuel dice que una historia siempre ayuda. Entonces, deje y trabajemos la imaginación para tratar de explicar de que somos justos, hemos sido hechos justos para siempre. Supongamos que usted llega al gran juicio, al juicio de Dios. ¿Cuántos han ido a la corte? Ya sea por un ticket o por cualquier cosa. Le tiemblan las patitas a uno, ¿no es así? Hace mucho frío y el ambiente, bueno. Pero supongamos, familia, esto es supongamos para los que están viendo y la grabación que está suponiendo. Vamos al juicio de Dios. Ahora, según este texto, dice que Cristo Jesús es mi abogado. ¿Y qué es lo que hacen los abogados? Bueno, los abogados en las cortes van a las cortes, aboga por nosotros. ¿Para qué contrata un abogado? Bueno, uno contrata a un abogado para que interceda por nosotros, que él sea el mediador para que él me defienda. En algunos casos usted ni siquiera tiene que ir a la corte. ¿Por qué? Porque el abogado que usted ha contratado lo representa. El abogado trabaja para usted. ¿Para qué? Para que usted sea declarado inocente, libre de toda responsabilidad. Bueno, esto es lo mismo que hace Cristo. Él aboga ante el Padre por ti. Imaginémonos el caso en la corte. Vamos cuesta abajo ya, familia, no se me duerma. Dios es un juez justo y justifica al impío. Lea conmigo Salmo 7:11. Mire este texto. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado ¿con quién? ¿Cuándo? Óigame, ¿qué le parece este versículo? Dios está bravo, Dios está enojado todos los días contra el impío. ¿Pero por qué, pastor? Bueno, porque Él es un Dios, es un juez justo. Sin embargo, la Biblia enseña, porque leímos anterior, que Él justifica ¿a quién? ¿A quién es que justifica a Dios? Al impío. Lo declara inocente, lo declara culpable. Entonces, ¿cómo puede un Dios que es justo declarar a una persona tan injusta como tú justo? Pareciera que fuera un juego de palabras, pero es como para reflexionar. ¿Cómo puede un Dios que es justo declarar a una persona injusta como usted y como yo justo? Porque eso haría pensar de que la justicia del juez no es válida. La pregunta es, ¿y cómo le hace Dios contigo? ¿Cómo es que Dios llena este vacío de la jurisprudencia? ¿Cuál vacío, pastor? Qué bien que me lo preguntó. De que no haya una acusación contra Dios de que Él es injusto. ¿Por qué? Porque Él justifica al impío. O sea, es que alguno puede pensar, es que Dios es injusto, porque Él dejó en libertad, lo declaró inocente al que era culpable. Porque si alguien es culpable, familia, alguien tiene que pagar. Pero ¿cómo Dios puede justificar a un impío? Si Dios justifica a una persona impía, pregunta, ¿eso no lo vuelve impío a él? Vuelvo y repito, para que lo pensemos, familia. ¿Cómo puede un Dios justo declararte a ti justo que eres tan injusto? Lo repito. Mire, ¿cómo puede Dios, que Él es justo, declararte a ti justo que eres tan injusto? Porque eso es lo que David dice, que Dios es juez justo. ¿Por qué? Porque Él tiene que juzgar y también tiene que justificar. Porque decir que es un juez. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez juzga. El justo es el que justifica. Y Dios es un juez que es justo. Entonces, la pregunta es, David dice que él tiene que juzgar y justificar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿A quién es que justifica Dios? Al impío. Se supone que a quien justifica es al impío. Pero aquí lo que está diciendo en este versículo
Es que Dios está bravo con el impío. Y está bravo con el impío todos los días. Entonces, ¿cómo es que lo hace Dios? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, Dios tiene que valerse de un montón de situaciones para probarle a los impíos, a los pecadores, su impiedad. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado. Note, no es que nos acusa, no, nos convence de pecado. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de demostrarnos cuánto Él nos ama, cómo es que Él nos justifica y nos declara justos ante Él. Ahora, la condición básica. Él no puede justificarte si tú no aceptas que eres impío. Tú no puedes suplir una necesidad si tú no reconoces que la tienes. Por eso es que nos cuesta recibir respuesta a algunas cosas, porque es que somos maestros, somos cabezones, pensamos que todo lo sabemos. Por eso no avanzamos, porque somos autojustificadores por excelencia. Todo lo encontramos. Entonces, para que Él nos justifique, tenemos que reconocer que hay impiedad. No es cierto que a las cortes humanas uno no va para probar su culpa. No, señor juez, señor abogado, aquí yo vengo para que se pruebe de que yo verdaderamente soy culpable. No. La gente contrata abogados, contrata un bufete de abogados. ¿Para qué? Para probar de que es inocente. ¿Se acuerdan aquel caso famoso de O.J. Simpson? Que le dio la vuelta al mundo. Lo declararon inocente en el juicio penal. Después le hicieron otro juicio civil. Y él quedó culpable. ¿Por qué? Porque era culpable. Pero, ¿se acuerdan que no fue a la cárcel? ¿Por qué no fue a la cárcel? Porque ya no podían meterlo preso. Él fue declarado culpable en el juicio civil, pero no fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una ley en la jurisprudencia que dice que si tú eres declarado inocente, aunque después haya sido hallado culpable, no se te puede aplicar culpabilidad por el mismo delito. En otras palabras, que un acusado no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito porque es un acto injusto. Entonces Dios se vale, familia, de esa justicia. Hay tantas personas que hoy en día podrían testificar en contra tuya, en contra de tu impiedad. Escúchame, mira, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, el novio, la novia, el socio, el compañero de trabajo, hasta el pastor, todo lo que te rodean, podrían testificar de tu impiedad. ¿Por qué? Porque han visto nuestra impiedad, han visto nuestras debilidades, nos han visto qué es las cosas que nosotros hacemos. Hoy es difícil poder comprobar a la gente que necesita a Dios, que es pecador, porque con el humanismo que existe hoy en día le ha hecho creer a los seres humanos que no son tan malos. Pero Dios, para poder justificarnos, primero tiene que hacernos entender cuán culpable somos y qué era lo que nos merecía. Mientras si no tocamos ese fondo, familia, mientras no nos cae el 20 y somos conscientes de que necesitamos un mediador, que necesitamos ayuda, que no podemos por nosotros mismos, podemos luchar, podemos esforzarnos, tener las mejores condiciones, podemos estar rodeados de todo un bufete de abogados que nos asesore, pero mientras nosotros no reconozcamos la urgente necesidad de que necesitamos a alguien que nos ayude, que necesitamos de algo que nos sustente, no va a suceder nada. Ahora, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Entonces, cerremos con esto. Vamos preparando el cierre de la canción que vamos a formar. Mire, ponga a trabajar conmigo la imaginación. Está el juez está enfrente. Ahí está su abogado defensor. ¿Quién es su abogado defensor? Es Cristo. Ahí está usted con su abogado defensor. Atrás están los testigos a favor. Al otro lado está el fiscal. Y atrás están los testigos del fiscal. Y tú estás ahí enfrente. Imagínense. Hágase todo el cuadro jurídico ahí, todo lo que sucede en la corte.
Tú te presentas con Cristo, que es tu abogado, porque eso es lo que dice, abogado tenemos. Porque ahora por medio de la fe Cristo trabaja para nosotros. Él es nuestro abogado. Pero es un abogado que trabaja diferente. Estás tú con el abogado que es Cristo. Está el fiscal que es Satanás, el acusador de los hermanos. Atrás están todos tus adversarios. Aquellos que no te creen, Sierrita, no, hombre, sí es. Todos aquellos que todavía te tienen ahí en un marquito y no te bajan de ahí, te tienen encuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento conocieron de tu impiedad, de tu fracaso, de tus tres, y todavía te tienen ahí. Bueno, pero sigamos. Usted sabe que los abogados lo que tratan de probar que el cliente es inocente, pero Cristo no. Lo que él quiere es que el caso se aclare rápido. Él quiere que cuando se abra el juicio, en cuanto se inicie el juicio, el fiscal se vaya. Él quiere desbaratar todos los argumentos que el fiscal pueda usar contra ti en cuanto se inicie el juicio. Entra el juez, todos se ponen de pie, ya le da el mazo ahí y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que decir el abogado de la defensa? Tu abogado se para y dice, bueno, yo quiero decir que el cliente mío es culpable. Tú dices, pero si yo no he hecho nada. Inmediatamente yo reacciono queriéndome autojustificar. Pero si yo te contraté para que me ayudaras, para probar, para que me defendieras. Ahora, el texto que leímos, y si lo podemos poner de nuevo, primera de Juan 2:1, al final, note usted que dice Jesucristo, ¿el qué? El justo. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea, que Cristo Jesús no va a ir a abogar por ti a tratar de probar de que tú eres inocente. No, no, no. Es que Él sabe que tú y yo somos culpables. Y Él sabe que el que tiene enfrente es un juez que es justo. Y tu abogado también es justo. O sea que en escena hay dos justos que no se venden ni se compran. Oh, usted sabe cuántas cosas hay, cuántos traqueteos hay ahora en las cortes. Jueces que se venden, abogados que se venden, fiscales que se venden, que el abogado compra al otro y tú no lo sabes, que tú contratas a un abogado y resulta que está vendido a espaldas tuyo. Ah, pero este abogado, este es diferente. El juez que está enfrente es diferente, es justo. Entonces, tu abogado dice, el cliente mío se declara culpable. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Bueno, lo que él quiere es que el fiscal se vaya. Porque imagínese usted, porque estamos trabajando la imaginación, que le dejaran al fiscal preparar su caso contra ti. Imagínese usted que Dios dijera, le dejara espacio a Lucifer y a Satanás. Bueno, queremos escucharte acerca de Julio Sierra. ¿Qué cree usted que va a decir Lucifer? Te va a sacar toda la lista. Allá por 1900 tanto. Hipócrita, mentiroso, ladrón, adúltero, traquetero. Y la lista interminable, familia. Tú estás ahí, sigues argumentando y tu abogado te dice, quédate quieto, cállate la boca, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace en este momento? Bueno, Jesús acude al derecho legal y penal que existe en las cortes humanas y en la corte celestial. ¿Cuál ley? Bueno, la ley que dice que un acusado no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque es un acto injusto. Entonces Jesús dice, mi cliente es culpable, pero mi cliente ya fue condenado. Mi cliente ya pagó. Mi cliente ya recibió el castigo que él merecía. Entonces el juez, que es justo, que no se vende, pregunta, ¿y usted tiene pruebas de que su cliente ya pagó? ¿Que su cliente ya recibió el castigo que merecía? Y Jesús le dice que sí. Le pregunto, ¿cuál cree usted
¿Qué son las pruebas? Las marcas. Él extiende sus manos. Él extiende sus pies. Muestra el costado, se levanta la bata y muestra las marcas. Y le dice padre, porque ahora ya no es padre, es papá. Abogado tenemos ¿para quién? Para con el padre. Ya no es juez, ahora es papá, ahora padre. Le dice, aquí están las evidencias de que mi cliente ya pagó. Que él ya fue castigado hasta la muerte. Fue a los infiernos. Él no tiene que ir porque ya fue, él pagó. Todo lo que se merecía, él ya lo recibió. El padre se para y dice, debido a todas las evidencias, Julio Sierra es declarado inocente. No culpable, santo, justo y perfecto. ¿Por qué? Porque a ti no se te puede acusar ni contabilizar el pecado que cometiste esta mañana. Porque ese pecado ya se pagó. A ti no se te puede acusar una vez más por el mismo delito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Gracias. Aleluya. Alguno dirá, pastor, yo que vivo en Hialeah, que tengo que pagar la renta al fin de mes. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, mire, cuando usted sabe quién es usted, qué es lo que usted ha recibido y qué es lo que usted puede hacer por causa de estar en Cristo, nada ni nadie lo detiene. Nada. Familia, usted no se va ahora bendecido, no, usted se va edificado, con entendimiento y conocimiento que le ayuda a disfrutar de que usted ha sido justificado para siempre. Por lo tanto, no hay condenación, no hay culpa. Disfrute, por favor, de la comunión 24/7 con Abba Padre. Camine y viva en la libertad con la cual Cristo Jesús nos ha hecho libres y exprese con entusiasmo lo que usted cree. Usted es un hijo de Dios, amado y para siempre. Usted lo que ha recibido es una nueva vida, la más alta calidad de vida. Lo que usted porte es eso. Y en Cristo, familia, podemos hacerlo todo en Cristo. Amén. Familia, que el amor incondicional del Padre, la gracia, el favor, la paz de nuestro Señor Jesucristo, la comunión e intimidad del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vivamos con entusiasmo porque vamos por más. Amén.